corrió todavía más fuerte. Cuando pudo ver la puerta de su casa, por fin llegó a ella de dos saltos, introdujo la llave rápidamente en la cerradura, la giró, empujó la puerta y en dos movimientos entró y cerró con llave. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una entrega más del canal Aquí me bajo. En esta ocasión, como ya les habíamos prometido en nuestro relato anterior, Cierra bien tu puerta de noche, estaremos contando más historias, más leyendas de Monterrey, más experiencias aterradoras del sur de la ciudad. Así que por favor, si les gustó el contenido, no olviden dejar su like, su comentario, suscríbanse o síganos, compartan el contenido, que se vienen más historias como esta. Prepárense, pongan el celular en silencio, apaguen las luces, que está por comenzar el relato La mujer con cabeza de caballo del sur de Monterrey. Hace unas semanas, mi familia había planeado hacer una reunión en casa junto con los vecinos. Ya saben cómo son las reuniones aquí en la ciudad, una carne asada, cervezas y un buen ambiente familiar con música, karaoke y demás relajo. La reunión estaba corriendo bastante amena, todos disfrutábamos de la compañía, mucha plática y su respectivo ambiente de una fiesta. Conforme iba pasando el tiempo nos fuimos cansando y ya que la carne estuvo lista, todos cenamos y por obvia razón el ambiente fue bajando hasta ser más tranquilo y solo con pláticas. La comida ya estaba haciendo el denominado efecto el mal del puerco, como popularmente se le conoce en México. Así que una vez que la cena terminó, empezaron a salir las historias de terror, las historias paranormales que algunos sentados a la mesa habían experimentado. Algunas de ellas eran ya conocidas en la familia, pero siempre que había reunión, estas volvían a la mente de todos nosotros y se contaban como si se contaran a alguien que no las conocía. Nuestros vecinos comenzaron a contar sus propias historias, desconocidas para nosotros, haciendo que la expectativa de sus relatos subiera a varios niveles. Pero hubo una que nos dejó helados, una que el vecino, padre de familia, había vivido y sucedió a unos cuantos metros de la entrada de nuestra casa. Siempre fue un hombre muy trabajador y dedicado a su familia, pero en esa época, con los gastos de los niños encima y pagando la casa, el trabajo y la dedicación de la parte del jefe de familia debía ser aún mayor, jornadas laborales más largas y agotadoras para poder sacar adelante a su familia. Él trabajaba en aquel entonces en una fábrica bastante conocida de la ciudad, donde se fabricaban objetos de cerámica para la construcción, baños, pisos, lavabos, azulejos, etc. Esta fábrica estaba ubicada al poniente de la ciudad. El vecino viviendo en el sur, sumado al tráfico de la ciudad, de trayecto en el transporte público, hacía unas 3 horas ida y vuelta en promedio. Un buen día, después de una agotadora jornada de trabajo, bajó del transporte público y se encaminó hacia su casa. Para tomar el transporte público tenías que caminar unos 10 minutos a la avenida, lo mismo de regreso. Eran las 11 de la noche, las calles lucían tranquilas y en silencio, a excepción de la avenida principal de la colonia, que estaba al lado de la entrada, donde uno que otro auto pasando de vez en cuando, algunas personas aún en los típicos puestos de tacos, comprando las últimas porciones del trompo para los tacos al pastor. Conforme ibas adentrándote más en la colonia, las calles se volvían más silenciosas. Cuando el vecino hubo llegado a la esquina antes de la última cuadra donde se encontraba su casa, notó en contraesquina a una mujer. Ella estaba dándole la espalda al vecino, viendo hacia donde él debía caminar para llegar a su casa. El barrio es como cualquiera de México. Como puede que te pase algo, puede que no. La inseguridad siempre ha sido una constante, no importa que haya sido hace 20 años o en la actualidad. Aunado a eso, en esa zona del barrio habían ocurrido asaltos y robos a casa habitación las pasadas semanas. Y esto preocupó al hombre. Esa mujer debe estar perdida, pensó. Al menos debería revisar si se encuentra bien, prestarle el teléfono para que haga unas llamadas y no se quede ahí sola. Se convenció de lo anterior y pensó en una explicación para su mujer sobre por qué llegaba esa mujer con él. Siempre fue bastante respetuoso con ella y su familia, nunca anduvo de ojo alegre como se acostumbraba. Iba inundado en estos pensamientos mientras avanzaba para alcanzar a la mujer, igualmente pensando en cómo abordarla sin asustarla y haciendo notar que sus intenciones eran buenas. Justo cuando iba a la mitad del crucero, la mujer empezó a caminar hacia adelante. Él, al notar esto, apresuró el paso a la vez que clamó: «¡Señorita!». Esto no asustó a aquella mujer, ella siguió su mismo ritmo de caminar. Al avanzar ella y pasar debajo de un poste de luz, notó el cabello de esa mujer, largo hasta media espalda, completamente negro y perfectamente liso. Llevaba ropa bastante ajustada, era una mujer verdaderamente atractiva, lo que preocupó aún más al señor por los asaltos que habían sucedido anteriormente. Así que apresuró el paso, volviendo a decir en voz alta, pero sin gritar: «Señorita, espere, por favor».
La mujer no tuvo reacción y continuó caminando sin aumentar o disminuir el paso, como si el señor no existiera. Él apresuró el paso y ya cuando estaba a escasos 6 metros de ella, la mujer finalmente se detuvo. Él la alcanzó, la rodeó para poder ponerse de frente a ella y explicarle lo peligroso que era que anduviera en esa zona a esa hora. Cuando finalmente tuvo el campo de visión correcto para contemplarla de frente, un relinchido de caballo cortó de golpe el silencio de la noche. Se arrepintió totalmente de haber alcanzado a aquella mujer. Tenía la cara de un caballo. Por detrás era una mujer normal, pero por delante su rostro era un caballo, de color negro azabache, con su hocico prominente y unos macabros ojos rojos que lo contemplaban. ¡Hijo de su p!, gritó. Comenzó a correr a toda velocidad. De pronto se le pasó el cansancio de aquella agotadora jornada laboral y recuperó sus energías. El miedo y la adrenalina se habían apoderado de él. Corrió como alma que lleva el diablo rumbo a su casa. Mientras corría a su casa, escuchó detrás suyo el sonido característico de los cascos de un caballo golpeando el pavimento. Aquel ser estaba galopando. Esa cosa lo estaba siguiendo. Con todo el terror absoluto encima, alcanzó sus llaves y las sacó de su bolsillo. Buscó la llave correcta de la cerradura y se aferró a ella. Ya había doblado la esquina de la última cuadra antes de su casa. Corrió los últimos 10 metros antes de dar vuelta en su calle. Escuchó cómo aquella cosa se acercaba. Corrió todavía más fuerte. Cuando pudo ver la puerta de su casa, por fin llegó a ella de 2 saltos, introdujo la llave rápidamente en la cerradura, la giró, empujó la puerta y en 2 movimientos entró y cerró con llave. Dice que pudo escuchar cómo los cascos de aquel animal se frenaban y resbalaban en el pavimento. Posteriormente se escuchó otro relincho, como el que había escuchado al principio, y cómo se escuchaban patadas en el aire para posteriormente escuchar los cascos golpeando el suelo de nuevo. Aquella mujer ya no era un ser humano, ya era un caballo completamente. El señor estaba cansadísimo, recuperando el aliento aparatosamente. Acababa de correr casi 500 metros de subida a toda velocidad con el peso de su maleta en la espalda. Todo este ajetreo hizo que su esposa despertara y lo notara ahí en el suelo, pálido, batallando para respirar. Esto la alarmó. ¿Qué pasó, Raúl?, le preguntó la mujer. ¿Por qué vienes así tan agitado? Por su mente pasó que se le había escapado a los asaltantes que andaban delinquiendo en esa zona. Una vez que el pobre hombre pudo recuperar el aliento, le platicó a su esposa lo sucedido y quedó impactada de aquel relato. Recordó que cuando ella salió de su habitación a ver a su esposo, escuchó un sonido de cascos alejarse en la oscuridad de la noche, pero no les prestó tanta atención dada la situación en la que su esposo estaba. Cuando el vecino hubo terminado su relato, todos en mi familia en la mesa estábamos impactados. Solo nos mirábamos entre nosotros. Al ver esto, él añadió las siguientes 2 preguntas. ¿Recuerdan que en ese entonces había habido asaltos y robos en la zona? ¿No se les hace raro que de la noche a la mañana dejaron de suceder y todo volvió a la normalidad? Creo que esa cosa fue la que espantó a esos malvivientes, solo que no sabemos cuáles sean sus intenciones. Esos ojos rojos que me haya perseguido no me dan la sensación de que aquel ente haya llegado con buenas intenciones.